Evangelio según San Mateo, capítulo 14, a partir del versículo 22 en adelante, un pasaje conocido ahí, pero que no por ser conocido deja de ser efectivo para nuestras vidas. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y gritaron de miedo. Pero él enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento, y entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Hay un dicho que dice por ahí, como un refrán, que habla de las dos caras de la moneda, ¿no? Y se refiere a que en toda la historia hay dos partes, ¿no? Que para conocer la verdad misma de la historia tenemos que conocer las dos campanas. Y hay otras expresiones similares a esto, ¿no? Que es bien la otra campana, el otro lado y la otra versión de la historia. En este pasaje que acabamos de leer, bien podríamos decir que hay dos caras de la moneda, que hay dos campanas, que hay otro lado, que hay otra versión acerca de la historia. Y esto serían las dos maneras de enfrentar las tormentas, las dos maneras de enfrentar las luchas, las dificultades que a veces vienen sobre nuestras vidas. Por un lado tenemos a los discípulos del Señor en una barca en medio de la tormenta, luchando para mantener a flote la barca, ahí los sorprende la tormenta, y ellos están ahí luchando por mantener a flote. Y por otro lado tenemos a Jesús, que en la misma tormenta camina sobre las aguas, camina ahí sobre el mar. Unos apenas podían mantenerse a flote, otro atravesaba la tormenta. La tormenta no impedía que avanzara. Y como cristianos sabemos que hay varios momentos en nuestra vida que vamos a enfrentar dificultades, pero también sabemos que tenemos la victoria asegurada, porque eso así lo dijo Jesús, Jesús así lo prometió. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Verdad? Eso nos dice la Biblia, en eso estamos seguros. Pero hay ocasiones que esas tormentas hacen estragos en nuestra vida y no salimos tan ilesos como pensábamos que podíamos salir. Como vengo diciendo domingos anteriores, Dios va restituyendo todo lo que el diablo nos quitó. Ya sea porque uno le permitió o por él, por atrevido que es el diablo, vino y hizo estragos en nuestra vida. Pero Dios va a restituir lo que las plagas nos han quitado, dice su palabra. Y eso es lo que creemos. Pero por más que Dios nos vaya a restituir, nos vaya a devolver todo lo que hemos perdido, eso no nos exime a nosotros de enfrentar tormentas, de enfrentar diversas pruebas, de enfrentar diversas luchas. El tema está en cómo las enfrentamos, cómo nos paramos firmes frente a la tormenta, frente a las pruebas y seguimos avanzando. Por eso vamos a ver mediante este pasaje las dos maneras de enfrentar las tormentas, las dos caras de esta tormenta. Porque estoy seguro que si pudiéramos regresar al tiempo, luego de que ambos cruzaron, tanto Jesús junto con sus discípulos, y les preguntáramos aparte de los discípulos: ¿y cómo estuvo esa travesía por el lago? Imposible. Se levantó una tormenta ahí que impedía que avanzáramos, fue imposible por nuestra propia fuerza cruzarlo. Y si fuéramos al Señor Jesús y le preguntáramos: ¿y cómo estuvo esa cruzar el lago? Impecable. Si no fuera por la tormenta no podía andar sobre las aguas. Y todo es diferente, entonces, según como nosotros enfrentamos las dificultades. Por eso es que hay dos maneras, según este pasaje, de enfrentar la tormenta, y vamos a ver un poquito de ello. Primero que nada, vamos a ver que la tormenta siempre se va a desatar, o casi siempre, luego de un milagro. El versículo 22 nos indica que enseguida Jesús hizo a sus discípulos pasar, los despidió para que la multitud se fuera. ¿Enseguida de qué? Enseguida de haber hecho el milagro de la multiplicación ahí de los panes y los peces.
Esta tormenta también, cuando lo leemos en los evangelios, tiene similitud a una que ocurrió un tiempo atrás, que nos relata también el libro de Mateo y también el libro de Marcos. Tiene similitud. En ambas se levanta de noche la tormenta. Cuando menos lo esperás, de repente se te puede levantar una tormenta, una dificultad en tu vida. Luego de experimentar también el milagro de Jesús, se levantó la tormenta anterior. Por ejemplo, cuando la leemos en el Mateo, que se encuentra en el capítulo 8, vemos que está dentro de un contexto de sanidades de Dios, de Jesús por todo lado. Había sanado al hijo de un centurión, había sanado haciendo locura, como siempre el Señor Jesús, sanando a las suegras, ahí cosas raras, sanó a otros muchachos, y luego de ese milagro que ocurre, se levanta esa otra tormenta que los encuentra también ahí a los discípulos en medio de la noche. El libro de Marcos, por ejemplo, sitúa esa misma tormenta luego de una gran enseñanza de parte de Jesús hablando de la fe. O sea que a veces las tormentas se desatan luego de una victoria grande en nuestra vida o de alguna enseñanza que recibimos de parte del Señor, y que el Señor dice, bueno, ahora pónganos en práctica. Dios está interesado en nuestro crecimiento espiritual, por eso es que a veces permite que se levanten estas tormentas en nuestras vidas. Luego de una victoria grande o de una enseñanza grande, va a venir una prueba para determinar quién es Dios en nuestras vidas. ¿Qué tanto yo estoy confiando en el Señor en mi vida? Entonces Dios permite, como les dije, porque Dios está más interesado en nuestro crecimiento espiritual que en nuestro crecimiento económico, que si bien viene de la mano, pero eso no es lo que tanto le interesa al Señor. Esta tormenta, como la anterior, están dentro de la voluntad de Dios. Fue Jesús quien les dijo, váyanse ustedes, atraviesen algo y yo me voy a ir a orar un poquito. Vayan ustedes adelantándose que yo ya voy. Jesús podía haberle dicho, ¿saben una cosa? Vamos a hacer una vigilia. Todos juntos acá vamos a orar. Porque no vamos a cruzar ahora, no vayan a cruzar el lago ahora porque se les va a levantar una tormenta que les va a impedir llegar, se van a cansar de tanto remar ahí. Y no, lo mejor quedémonos aquí la noche y pasemos al otro lado, pero en la mañana. Pero si Jesús hacía eso, sus discípulos no iban a saber que Jesús tenía el poder sobre y la autoridad sobre toda tormenta que se pueda desatar en las vidas. No iban a poder ver que Cristo no era solamente que tenía el poder para frenar las tormentas, sino que tenía el poder para caminar por encima de ellas. Por eso es que a veces Dios permite esas cosas, esas dificultades en nuestra vida. ¿Él puede hacer lo que le evitemos? Sí, puede evitarnos eso, pero no vamos a poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. No vamos a poder ver las maravillas de Dios en nuestras vidas si no enfrentamos alguna dificultad. El estar en medio de la voluntad de Dios también no nos exime, no nos exonera de las tormentas de la vida. ¿Ellos estaban obedeciendo a Jesús o no? Sí, Él los mandó. Váyanse, y ellos obedecieron ahí. Pero a veces el estar haciendo la voluntad de Dios, el estar obedeciendo al Señor, no quita de que no tengamos que enfrentar dificultades. Por ejemplo, los amigos de Daniel, por obedecer la ley de Dios, por obedecer a Dios, terminaron dentro de un horno de fuego, por no acatar una ley que el emperador de Europa le había puesto delante. A Daniel mismo, por el simple hecho de orar 3 veces al día, lo mandan al foso de los leones. ¿Estaba haciendo la voluntad de Dios o no? La estaba haciendo, la estaba cumpliendo. David, por matar al gigante y por librar a Israel de los filisteos, tiene que huir un tiempo David de Israel por celos de Saúl, y sin embargo le estaba haciendo la voluntad de Dios. Job, un hombre que no se le encontró pecado ni nada, sin embargo perdió todo en una abrir y cerrar de ojos, y estaba haciendo la voluntad de Dios. Estos mismos discípulos que se encontraron en medio de una tormenta por obedecer a Jesús. Ahí. Sin embargo, Dios siempre está con nosotros. Podemos estar seguros de que, aunque parezca que no, Dios tiene el control de toda situación. Primera de Corintios 10:13 dice que no nos ha venido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podamos soportarla. O sea que aunque parezca que Dios no está en el control, Dios está en el control. Dios está con nosotros. Él no va a permitir nada, esperarnos más de lo que nosotros no podemos soportar.
Uno dice, bueno, ¿tanto puedo soportar? Bueno, gloria a Dios que puedes soportar tanto. Dios te va a dar la fuerza necesaria, Dios te va a dar la salida para que lo puedas hacer. Por ejemplo, de estos personajes que veníamos hablando, a los amigos de Daniel, Jesús mismo estuvo con ellos en el horno. Dice que Nabucodonosor de repente empieza a preguntarse, pero no miramos a 3 muchachos ahí en el horno, ¿y cómo yo veo 4 y el último al parecido tiene el rostro de un Dios? Era el mismo Señor Jesucristo que estaba ahí con ellos caminando y no le pasó nada. A Daniel, ahí que lo mandaron al foso de los leones. Y no es que Dios permitió que le dieran de comer antes los leones como algunos quieren hacernos creer. No, tenían hambre esos leones. Sin embargo, dice que la Biblia nos dice que Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. Dios está en el control de todas las cosas. David, igual, aunque tuvo que vivir, llegó a ser el rey de Israel. Y no solamente que llegó a ser el rey de Israel, sino que de su descendencia vino el Señor Jesucristo. Por eso a Jesús se le dice hijo de David. O sea, David también llegó a ser lo que Dios le había prometido, a pesar de que pareciera en algún momento de que por hacer la voluntad de Dios iba todo mal. Job fue nuevamente restaurado y bendecido al doble de lo que tenía. Ahí Dios siempre está en el control. Y en este caso de los discípulos, también recibieron la ayuda del Maestro que vino ahí a su encuentro. Porque dice la Biblia que cuando era la cuarta vigilia de la noche, se calcula que de las 3 a las 6 de la mañana, Jesús vio que vino a ellos porque lo vio con la dificultad que estaban remando. El Señor siempre ve las dificultades que estamos atravesando, aunque parezca que estamos solos, no estamos solos. El Señor está con nosotros. Las tormentas, ¿para qué vienen en nuestras vidas? Para probar nuestra fe, pero también vienen para tratar de frenar nuestro avance en el crecimiento espiritual, en el conocimiento de nuestro Dios. Y a veces se nos hace difícil en ocasiones avanzar en medio de las dificultades porque el viento es contrario, como en este caso. En ocasiones vamos a tener todo en contra para hacer la voluntad de Dios. En ocasiones puede ser que hasta en nuestra casa estemos solos, que seamos los únicos, que somos cristianos, que somos creyentes, y que Dios nos levantó. Y a veces es como hasta ahora ahí, don Eli iba caminando y se le burlaron ahí porque iba con el hermano. A veces parece que tenemos todo en contra ahí, que hay un viento contrario, pero no importa, sigamos adelante. Hay veces que tenemos que hacer algunos trámites, ¿no? Por ejemplo, y la burocracia hace que en vez de ayudar, lo que hace atrasa. Y uno como que se cansa, que frena ahí las cosas. Y a veces estamos así. Jesús muchas veces en su ministerio también tuvo que luchar contra los vientos contrarios. La incredulidad, por ejemplo, tuvo que luchar muchas veces. La Biblia nos dice que no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad. Tuvo que pelear ahí contra la contrariedad ahí, de la hipocresía de los fariseos, de los escribas que había en ese tiempo. A veces las tormentas vienen a detenernos porque el viento es contrario a nuestra vida. Nos sopla de cola y tenemos que luchar con eso. ¿Vieron cuando vienen las tormentas ahí en la Plaza Independencia? Esos vientos fuertes que la gente no puede cruzar si no está agarrada y uno quiere ir para allá y te lleva para cualquier lado el viento. Bueno, a veces es así en lo espiritual. Se levantan esas tormentas que impiden que nosotros avancemos. Y también impiden fácilmente a veces que nosotros avancemos porque estamos luchando en nuestras fuerzas. Dice la Biblia que ellos estaban luchando ahí, que ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Ellos estaban luchando ahí con su fuerza. Los discípulos la estaban peleando a la tormenta con su conocimiento, porque eran pescadores, ya habían navegado varias veces ese lago. Y con su experiencia, y bueno, lo hacemos aquí, ponete de allá, más fuerte y todo, y trataban de avanzar, pero no podían. Nuestras capacidades son nulas para enfrentar algunas tormentas que enfrentamos. Porque dice la Biblia en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa, o en la fuerza de su poder ahí. Y nos dice también que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que tenemos lucha espiritual. Y por lo tanto, debemos tomar las armas espirituales que tenemos para poder enfrentar esa tormenta y no enfrentarla con nuestras propias capacidades, con nuestros propios conocimientos. Otra de las cosas que a veces se nos hace contrario y que no avanzamos es porque Jesús no está en la barca, como en este caso. Sus discípulos iban solos, iban obedeciendo a lo que Él les había dicho, pero no estaba Jesús con ellos. Y puede ser que nos encontremos obedeciendo a Dios, pero sin Jesús a nuestro lado. Por ejemplo,
Cuando hacemos las cosas para ser vistos por los hombres y no para ser vistos por Dios. Estamos en cierto modo haciendo lo que Dios nos dice que hagamos su palabra, pero no la estamos haciendo con la motivación correcta, por lo cual puede ser que Jesús no esté en nuestra barca a pesar de estar haciendo esas cosas. Cuando ayunamos y ponemos cara de ayunamos, ahí cara triste, cara larga, ¿no? Jesús mismo le dijo, lo trató a esos fariseos de hipócritas, le dijo que no, ayunan, no hagan como los fariseos que ayunan y ponen cara ahí triste para mostrar a los hombres que están ayunando. Dice, de cierto yo les digo que tienen su recompensa. O sea, estamos ayunando para que nos vean que estamos ayunando, pero no estamos ayunando para Dios. Estamos haciendo algunas cosas que Dios sí nos enseña en la Biblia, pero Jesús no está en la barca. Asegurémonos de que Jesús vaya en nuestra barca. Amén. Él nos mandó, Él nos dio la palabra, nos da un emprendimiento, pero asegurémonos que cuando comencemos ese emprendimiento, Dios vaya con nosotros. Las tormentas hacen que busquemos solución en cualquier lado también. Cuando vienen esas dificultades y vamos con nuestra propia fuerza, dejamos de lado a Jesús, no lo buscamos y buscamos por la nuestra y tratamos de que venga la solución, de que venga la bendición por cualquier lado. Los discípulos, dice la Biblia, que al ver que Jesús venía caminando sobre las aguas, le dijeron, maestro, estamos acá, seguís de largo. No, pensaron que era un fantasma. Vaya a saber en qué estaban pensando esos discípulos ahí mientras estaban luchando y peleando allá. Pero estamos seguros que no estaban pensando en Dios en ese momento, sino que estaban pensando en su creencia, en esas cosas, y ahí. Tal vez tendrían alguna creencia rara, ¿no? Que tendrían que dejar de lado. Y a veces también en las tormentas, en las dificultades, flora, hay una creencia que a veces ustedes queremos ayudar a Dios de alguna manera, ¿no? Dios dice que lo va a prosperar, pero como no viene esa prosperidad, vamos a la grande financia, no se puede decir el gordo, ¿no? Al 5 de oro y todas esas cosas. Una ayudita ahí de parte de Dios. Ahí. No busquemos ayuda en cualquier lado. En ocasiones, como la tormenta nos pasa, podemos, como dije, buscar ayuda en cualquier lado. Capaz que jugamos, ¿no? Al 5 de oro, y si Dios quiere, ahí ponemos a Dios, ahí ganamos. Pero eso no viene de parte de Dios. Dios tiene el poder de crear el mundo, pensamos, pero para calmar una tormenta, capaz que no. Dios tiene el poder para salvarnos, para rescatarnos, pero de ahí a que le pidamos, a que creamos que Dios tiene poder para sanar un cáncer, ya es otra cosa, ¿no? Dios tiene poder, ya que fue el creador de todo, tiene poder. Tiene poder para calmar cualquier tempestad que se haya levantado en nuestras vidas. No busquemos soluciones en cualquier lado. Levantemos nuestros ojos al cielo, que de ahí viene nuestro socorro. Estamos en dificultad, estamos en problemas, y bueno, y reconocemos que no podemos con la nuestra, que ya esto me sobrepasó, no puedo, alcemos nuestros ojos al cielo, que de ahí viene nuestro socorro, dice la Biblia. Entonces, hay dos maneras de enfrentar las tormentas. Por un lado tenemos a Jesús, que antes de enfrentar la tormenta, se dispuso a orar. Dice que lo mandó al otro lado y él subió al monte, ahí subió a orar. Hasta el tiempo hablando ahí con el Padre. Por más que era Dios hecho hombre, pero ahí en su humanidad, como Jesús, él buscaba estar en comunión con su Padre. Buscaba estar tiempos a solas en oración. Pasaba bastante tiempo él en oración. Por ejemplo, cuando eligió a sus discípulos, dice que pasó toda la noche orando. Ahí, para elegirlos luego. Antes de ser entregado también, él se fortaleció en oración. Antes de que Judas viniera y lo traicionara y luego lo azotaran y lo crucificaran, él se fortaleció en oración mediante el Padre. O sea, sabía que iba a enfrentar una tormenta, la más difícil de su vida, y ¿qué hizo? Se fortaleció en oración. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros cuando enfrentamos una tormenta? ¿Nos fortalecemos en el Señor o vamos por la nuestra y nos damos la cabeza contra las paredes? Sus discípulos le vieron que oraban tanto hasta que le pidieron que le enseñara a orar. Lo veían orando y decían, Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo debemos orar? Te vemos a ti y queremos aprender. En cambio, los discípulos, ¿no? Eso por un lado. Jesús, ¿cómo enfrentó la tormenta? Primero que nada, orando, buscando la ayuda de Dios, buscando la presencia de Dios, buscando fortalecerse en el Señor. Los discípulos emprendieron de un viaje.
Capaz que ahí echar una moneda, bueno, te toca a vos orar ahí con Dios, como vamos a salir un viaje, decimos, a ver, ¿quién ora? Para que todo vaya bien. Capaz que oraron ahí. Creyeron que ya con obedecer alcanzaba, pero es necesario orar antes de cualquier decisión, de cualquier emprendimiento que vayamos a realizar. Hoy el pastor hablaba en la prédica de leer la letra chiquita, ¿no? Antes de firmar. Pero también oremos antes de todo, antes de leer, antes de emprender cualquier cosa, oremos para que Dios nos dé paz, nos dé tranquilidad, no vaya confirmando todas las cosas, porque a veces nos metemos en cada negocio que si hubiésemos consultado al Señor, estoy seguro que el Señor hubiese dicho que no. Es necesario entonces encomendar nuestros planes a Dios, nuestros pensamientos, todo para que nos vaya bien en la vida, para que tengamos éxito. El no orar a Dios antes de cualquier emprendimiento es mostrarnos a nosotros independientes de Dios, o sea, y no tanto dependientes de Dios. Señor, que yo con esto puedo. No, yo con esto puedo, yo puedo manejarme. Hay dos ocasiones que Josué y el pueblo de Dios sufrió algún daño por no consultar a Dios. Luego de la gran toma de Jericó, ahí que los muros se caen con simplemente ellos dar unas vueltas ahí por 7 días, en el séptimo día dar las 7 vueltas, los muros caen, ellos toman todo ahí de Jericó, y luego van y tienen que pelear contra Jai, o Jai, no sé cómo ustedes quieran leerlo ahí. Y dicen que Josué los manda a impresionar ahí la ciudad, dice el general que venía y dice, ¿sabe qué, Josué? Vámonos poquito, no cansen todo el pueblo, porque es un poquito y lo vamos a derrotar. Ahí. Patita, ¿para qué te quiero? Dijeron los generales ahí de Israel. Volvieron para atrás. ¿Qué había pasado? No habían consultado a Dios antes de enfrentar la lucha. Si hubiesen consultado, Dios le hubiese dicho que alguien se había quedado con los tesoros de Jericó, el cual él había mandado que no se quedara. Ahí no consultaron, sufrieron una gran derrota. Luego también, por no consultar a Dios, vienen unos gabaonitas ahí, mentirosos, ahí que se vistieron como que venían caminando de hace 3 años. Ahí con sus zapatos agujereados, todo con el pan duro. Mirá cómo el pan lo sacamos recién del horno, mirá cómo está. Oh, sí, bueno, quédate tranquilo, no te vamos a destrozar. Y sin embargo estaban ahí a la vuelta de la esquina y sufrió daño. Y bueno, cuando Dios le había dicho que aniquilaran a todos, lo desafiaron. O sea que hay que consultar al Señor en todas las cosas. Por más que parezca que la victoria está ahí, está fácil, está ahí nomás, consultemos al Señor. No enfrentemos las dificultades sin el Señor en nuestra barca, sin antes consultarlo. Jesús, por un lado, vemos que fue de bendición para sus discípulos. ¿Por qué? Porque fue hacia ellos en ayuda. Él vio cuando estaba orando, vio que ya no podía más, dijo, bueno, acá Padre, ahora voy a ayudarlo a estos discípulos, estos hijos míos ahí, para que puedan llegar al otro lado. Cuando ellos pensaban que era un fantasma, Él les dijo, yo soy. Les dio ánimo, les dio fortaleza. En medio del temor que sentían, les dio tranquilidad, les dio seguridad. Y una palabra de Dios hace que nosotros recobremos fuerzas en medio de las dificultades. ¿Cuántas veces estamos por lucha, pasando por lucha y dificultades que no vemos la victoria? Y recibimos de Dios una palabra ahí que cobramos aliento y la lucha sigue, pero cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestro espíritu y nos fortalecemos en el Señor y de ahí vencemos. Ahí. ¿Cuántas veces necesitamos de esa palabra? Tener ánimo. Yo soy. Jesús fue de bendición para sus discípulos en medio de las dificultades. Fue hacia ellos caminando por las aguas, lo cual que hizo que despertó la fe de Pedro, ya que éste le pidió para ir caminando sobre las aguas. Jesús quiere despertar nuestra fe en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, quiere despertar nuestra fe. Le dijo, Señor, si eres tú, manda que vaya sobre las aguas. ¿Qué hizo? Ven. Ahí dice la Biblia que Pedro caminó sobre las aguas. Ahí de verdad después comenzó a hundirse, pero caminó sobre las aguas. Ahí. Es verdad, vio la dificultad, se dio cuenta lo que había hecho, ¿no? Porque él estaba en medio de la tormenta era la misma en la barca que él fuera de la barca. Pero él fue. Pero cuando cambió su mirada, cambió su enfoque, ¿no? De Jesús, ¿qué hizo? Comenzó a hundirse. Pero nuevamente él pudo gritar al Señor, Señor, sálvame, y el Señor lo rescató. Jesús entonces quiere despertar nuestra fe en medio de las pruebas. La tormenta cesó cuando Jesús subió a la barca. Ahí se calmó la tormenta. No fue necesario ni que él la reprendiera. Llegó a la barca y la tormenta cesó. Eso hizo que sus discípulos ahí
lo adoraran. Hizo que no solamente lo adoraran, sino que se dieran cuenta de que verdaderamente era el Hijo de Dios. Anteriormente habían tenido otra tormenta donde él estaba en la barca, donde los retó a ver por no tener fe ahí, y ellos se preguntaron, ¿quién es? Dice, que hasta el viento y el mar le obedecen. Pero ahora habían entendido que verdaderamente el que estaba con ellos, su maestro, el que ellos seguían, era el Hijo de Dios. Y la tormenta cesó cuando Jesús entró en la barca. Y eso nos hace acordar de cómo estábamos nosotros antes de que Jesús entrara en nuestro corazón. Cuántas tormentas estábamos pasando, cuántas dificultades. Yo, por ejemplo, estaba pasando por ciertas dificultades ahí, pero cuando Jesús entró en mi corazón, ahí que lo acepté como mi Salvador, vino paz, vino tranquilidad. Siguieron las dificultades por un tiempo, hasta que Dios empezó a acomodar todas las cosas. Pero ese viento, ese azote, esas olas que estaban ahí, que te querían matar, que te querían destruir, se fueron, trajo paz. Y eso es lo que pasa cuando Jesús entra en nuestra barca. Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Se está terminando un año en el cual para algunos fue difícil, ¿verdad? Están esperando que se termine de una vez por todas, ¿no? Porque siempre cuando estamos en las malas queremos que se termine de una vez. Pero cuando para otros quizás fue el mejor año de su vida. Y están deseando o que no se termine, que dure un poco más, o que el año que viene sea mucho mejor que este, ¿verdad? Y para otros quizás es un año más, se fue sin pena ni gloria, ¿verdad? Pero estamos a punto también de comenzar otro, donde como cada año se renuevan nuestras fuerzas, se renuevan nuestras expectativas, nuestros anhelos, donde empezamos en enero con las pilas cargadas, ahí, a full, con Duracell, ahí, la que nunca se acaba. Y esta carga de las pilas, ¿saben hasta cuándo duran a veces? Hasta la primera tormenta, hasta la primera dificultad. Porque dependiendo de cómo nosotros enfrentemos esa dificultad, hace que nuestra vida avance o se quede nuevamente estancada. Cuando aparece la primera dificultad que nos derrota ahí con una facilidad, podemos hasta sentir a Jesús que nos está diciendo lo mismo que a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si yo te di la palabra. Se viene un año donde Dios va a restituir todo lo que las plagas nos quitaron. Lo creemos, lo declaramos, confesamos que Dios va a cumplir esa palabra. Un tiempo en donde vamos a volver a ver vidas rescatadas de la droga, por ejemplo, que aquí también en el Sauce hay muchas vidas rescatadas, arruinadas por la droga. Vamos a poder verlas rescatadas, restauradas, ahí por el poder de Jesús, familias restauradas por el poder, por el amor de Dios. Pero también déjame decirte que se viene un año donde vamos a enfrentar dificultades. Eso se repite. La Biblia dice que Dios hace que la historia se repita, ¿no? Las tormentas van a venir, como dice Don Edín, el diablo pone piedras en el camino ahí para que no avancemos ahí, pero en ocasiones puede ser que estas pruebas que vengan, que sea Dios mismo que las esté preparando, o que permita que el enemigo se levante para ver en dónde está nuestra fe. Y va a depender de nosotros, de cómo enfrentemos la tormenta, lo que ella pueda afectar o no en nuestras vidas. Si la enfrentamos como los discípulos, o sea, a nuestra fuerza, a nuestra manera, esto yo ya lo sé hacer, lo más probable es que las tormentas que se levanten nos detengan mucho más tiempo que de la cuenta. Van a impedir que nosotros avancemos. Y tampoco vamos a poder ser de bendición para otros. ¿Por qué? Porque vamos a estar enroscados, peleando con la tormenta y no vamos a poder ayudar a nadie a salir de las dificultades. En cambio, si las enfrentamos como lo hizo Jesús, va a ser distinto. Buscando primero al Padre en oración, como lo hizo el Maestro, la tormenta no nos afectará. Caminaremos por encima del agua, caminaremos por encima de la tormenta, seremos de bendiciones para otros, haremos que muchos Pedros caminen también por encima del agua. Que vengan, van a ver y dicen, pero ¿cómo con todas esas dificultades que estás enfrentando, con todos esos problemas, cómo haces para mantenerte bien? ¿Cómo haces para levantarte todos los días y salir adelante? Y bueno, porque tengo a Jesús en el corazón. Y te van a decir, bueno, yo quiero tenerlo también. Entonces ahí le van a decir, bueno, ven, como le dijo Jesús a Pedro, ven y camina. Ahí vamos a poder ayudar a otros a enfrentar sus luchas, a enfrentar los problemas. Vamos a ver a muchos Pedros también caminar sobre las aguas.
Está en nosotros escoger una de las dos caras de la moneda. Escoger una de las dos maneras de enfrentar, de atravesar las tormentas. Y asegurémonos siempre de que Jesús vaya en nuestra barca. Asegurémonos siempre de eso, que Jesús vaya en nuestra barca. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie ahora que oramos al Señor? Puede quizá que